El Señor puso en nuestro corazón hablar sobre pelear por nuestro propósito. Ustedes saben que hay una lucha para que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. Satanás es un ladrón de propósitos y él anda buscando matar, hurtar, destruir. Y lo que Satanás siempre trata de hacer no es un tema de lo material. Siempre viene por nuestra alma, por nuestra esencia, por nuestro propósito. Siempre viene buscando atacarnos en nuestras ganas de vivir y para qué vivimos. Y siempre estamos con esas luchas. Y de hecho, cuando termina un año y comienza otro, estamos pensando, ¿y qué va a pasar este año? ¿Y qué voy a lograr este año? Bien, pensamos, el 2023 no logré A, B, C y Z, pero en el 2024 quiero. Y se viene una lucha sobre el propósito. El propósito es muy importante, porque cuando nosotros no entendemos el propósito de las cosas, nosotros cometemos errores. Todos aquí alguna vez hemos destruido algo por no conocer su propósito o por no entenderlo y por hacer cosas a la brava. ¿Sí? Yo no sé si a usted alguna vez le pasó que usted ocupaba abrir algo y como no sabía cómo abrirlo, lo abrió mal y lo rompió. Casi siempre en las envolturas, las cajas, los embalajes y a veces hasta herramientas, electrodomésticos, y no leemos el manual, lo terminamos rompiendo, desconfigurando y terminamos buscando a otra persona para que lo haga porque nosotros lo hicimos mal. El propósito es muy importante y pelear por el propósito también. Así que vamos a dejar que la palabra de Dios nos alumbre y quiero que le pidamos a Dios que nos hable. Así que cierre sus ojos. Padre, gracias por traernos a este lugar. Hoy queremos abrir nuestro corazón a tu palabra. Señor, tu palabra es vida y la vida anula la muerte. Y te pedimos, Señor, que con tu vida saques toda muerte, que con tu luz alumbres toda oscuridad en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos transformes, que nos cambies, que salgamos de este lugar diferentes, inspirados, transformados por tu voz, por tu palabra. Señor, te lo pedimos de corazón. No queremos vivir siendo los mismos. Queremos más de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que en el propósito, si queremos pelear por el propósito, necesitamos ir a la fuente de los propósitos. Y vamos a ir a Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Dice ahí ese texto, después de que Pablo está explicando a los romanos la elección de Israel y de la iglesia. Sí, todos sabemos que Israel era el elegido, pero la iglesia fue recibida por amor. O sea, los gentiles, los no judíos, nosotros los que no nacimos siendo judíos, fuimos tomados por la gracia de Dios, no por una elección, sino por la gracia de Dios. Y luego se convirtió en el plan perfecto de Dios, que todos fuésemos salvos. Y Pablo concluye este capítulo donde está explicando eso diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Dios hizo todo por Él, lo hizo para Él, lo hizo de Él. Es decir, que Dios todo lo que hizo y todo lo que vemos en el mundo es de Él. Él es el dueño. Y lo hizo por Él, porque Él quiere hacerlo y porque quiso. Con sus manos hizo todo. Y lo hizo para Él mismo. Y suena un poco egoísta, pero Dios no es egoísta. Porque cuando uno ve su plan perfecto, lo que estaba haciendo era haciendo un plan para tener una relación con nosotros. El propósito de Dios con las cosas las tiene Él porque Él es el diseñador de los propósitos. Todo lo que Dios hizo lo hizo con un propósito. El sol sale a las 5 y resto de la mañana con un propósito y se oculta a las 5:30 más o menos ahora con un propósito.
El otro día estaba hablando con alguien en la feria y yo le estaba diciendo, ¿por qué la lechuga está saliendo tan chiquitilla? Y me dice, es que estamos teniendo menos horas de sol en esta etapa del año. Eso fue como en octubre. Me dice, y como hay menos sol, hay menos fotosíntesis. Y como hay menos fotosíntesis, entonces la lechuga no se desarrolla bien. Y fue muy interesante para mí, porque yo no entendía por qué la lechuga estaba así, pero él es agrónomo y me dijo, así es como funciona. Todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Hay un tiempo de lluvia y hay un tiempo seco. Hay un fenómeno del niño y un fenómeno de la niña. Hablaba con un ingeniero peruano y me decía, yo trabajé en una planta en Perú donde exportábamos, y me dijo el nombre de un pez. Dice, con ese pez hacíamos hamburguesas para el ejército de Francia. Y teníamos un contrato con el ejército de Francia para hacer esas hamburguesas, dice, y teníamos que estar exportando cada semana varias toneladas. Dice, y no calculamos que cuando era el fenómeno del niño, las aguas de Perú se ponían más calientes. Eso es porque aquí en el trópico hace más sol, llueve menos, se calienta el agua y el agua se cruza después con la parte del sur y esas aguas se calientan. Y cuando esas aguas se calientan, los peces que ellos usaban para exportar se iban de Perú. Y entonces tenían que pagar más caro el barco para ir más hacia abajo, hacia aguas más frías, para conseguir ese pescado. Dice, y se nos hizo un problema porque le empezamos a quedar mal al ejército de Francia. Dice, gracias a Dios, cuando está el fenómeno del niño, otros peces que valen muy caros, que nunca están en Perú, cuando es el fenómeno del niño, vienen esos otros peces. Entonces pudimos hacer un negocio para meter esos otros peces que también les gustaban a ellos y logramos salir adelante. Muy interesante, porque uno cree que está aquí viendo tele y todo pasa porque sí, pero Dios tiene equilibrios. Dios hizo las cosas bien hechas. Dios no se equivocó cuando hizo las cosas. Dijo un hombre muy inteligente, de los hombres que más han calculado, que tiene más inteligencia, el señor Newton, perdón, más bien fue Einstein. Él dijo, Dios no juega los dados con el universo. Nosotros hoy estamos bombardeados por la teoría del Big Bang, que dice que todo se hizo por un accidente, por una colisión cósmica. Y como una explosión en el universo, todo se ordenó y ¡tarán! Salió la vida. ¡Ay, qué carga! Es que si usted lo revisa y lo analiza a lo lógico, es una estupidez. Porque ¿cómo se le ocurre que el orden de las cosas se dio por un accidente? No, señores, Dios no estaba jugando. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Dios no estaba jugando cuando te hizo a ti. Uno de los problemas más graves a los que enfrentamos todos alguna vez o varias veces en la vida es las crisis existenciales. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? ¿Por qué nací de este papá y de esta mamá? ¿Por qué vivo en Costa Rica y no nací en Estados Unidos? Y tenemos un montón de ideales, producto de las cosas que vemos en las noticias o que vemos en las películas. Y decimos, ¿por qué yo no fui hijo de un jeque allá en Arabia Saudita? ¿Por qué no vivo en Dubái? ¿Por qué me tocó vivir en el Dubái de pavas? Y preguntamos un montón de cosas, frustrados por lo que el mundo bombardea de lo que supuestamente es la vida y lo que es la felicidad. Pero lo que es cierto del caso es que Dios es la fuente de propósitos. Todas las cosas son de Él. Todo lo que fue hecho con sentido. Cuando nosotros estamos fuera del propósito de Dios, comenzamos a vivir un sinsentido en la vida. Si usted no tiene sentido en la vida, si no sabe por qué, revise cómo está caminando. Porque cuando uno sale del diseño de Dios, uno se hace daño y le hace daño a otros. No se asusten, yo sé que estamos en pavas, pero no se asuste por lo que voy a sacar.
Esto fue hecho con un propósito. Pero aquí en Pavas, donde vemos esto, lo que decimos es suave, 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 tranquilo, tranquilo. Aquí está el celular. Porque esto es una herramienta. Es una herramienta de trabajo. Sirve para limpiar la maleza si yo estoy caminando en un sendero y necesito llegar a cierto lugar. Sirve para bajar unas pipas porque de pronto tengo sed. ¿Sí? Para cortar un buen racimo de plátanos o de bananos para cosecharlo y comérselo. Es una herramienta, pero es una herramienta con un propósito que si cae en las manos equivocadas se sale del propósito y hace daño. Y termina haciéndole daño a otra persona y me termina haciendo daño a mí por las consecuencias, por las cosas colaterales que eso genera. Cuando nosotros no caminamos en el propósito, nos hacemos daño. Cuidado con la foto que van a subir con esto en la mano. No me hagan stickers, ni una vez se los pido. Ya los conozco. Entonces Satanás quiere robar el propósito y quiere que nosotros seamos usados para lo incorrecto. Y no para bendición y edificación. ¿Cómo sé yo que estoy en el propósito? Porque lo que yo hago bendice a otros. Porque lo que yo hago edifica a otros. Porque lo que yo hago le da gloria a Dios. Si yo estoy caminando en mi vida y lo que yo estoy haciendo no le da gloria a Dios, eso está fuera del propósito. Pastor, no sea religioso. Es que cuando uno entiende que es de Dios, que es para Dios y que fue hecho por Él, uno no tiene derecho a andar haciendo lo que le da la gana. Pero nuestra humanidad caída justamente eso es lo que quiere hacer lo que le da la gana. Decían una ilustración muy sencilla hace muchos años. Pastor, ¿por qué es malo fumar? Porque Dios no te hizo para fumar. Si te hubiera hecho para fumar, me decía mi mamá alguna vez, Dios le hubiera hecho una chimenea. Dios no nos hizo para eso. Todo el mundo sabe que el que consume cigarro, tarde o temprano, paga la factura. Hay consecuencias en la salud, hay consecuencias en la salud de los seres queridos. Tarde o temprano algo deja de funcionar bien. O los pulmones, o la próstata, o el sistema circulatorio. Bueno, hay un montón de enfermedades asociadas al fumado. Solo eso estoy poniendo de ejemplo. Y si usted quiere se lo suma al resto de las sustancias y drogas. Dios no nos hizo para eso. ¿Por qué razón Dios va a hacernos para que nosotros estemos dependiendo de una sustancia? Y que sin esa sustancia yo no tengo paz. Y sin esa sustancia yo no me relajo. Y sin esa sustancia no puedo estar concentrado. ¿En qué momento Dios nos hizo así? Entonces si Dios nos hubiera hecho así, sí se equivocó. Pero Dios no nos hizo para estar dependientes de sustancias. Dios no nos hizo para echar a perder el matrimonio que Dios nos dio. La manera en la que hablamos, la manera en la que nos comportamos, la manera en la que estamos actuando, todo repercute y todo debe ser revisado a través de los lentes del propósito. ¿Con qué propósito estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué me compré esa pantalla? ¿Para qué me compré esa ropa? ¿Para qué tomé la decisión de ir a X o Y lugar? Propósito. Propósito significa determinación firme de hacer una cosa. Entonces el propósito tiene que ver con una intención y con una función. Es decir, cuando yo tengo un propósito es porque le estoy poniendo intencionalidad a algo para que haya una función sobre ese algo. Cuando Dios a usted lo hizo, Dios lo hizo intencionalmente para que usted cumpla una función. Y si usted no cumple esa función, pues vamos a tener un problema en la sociedad o en la casa o en la familia o al alrededor. Una vez una persona muy útil aquí en la iglesia tomó la decisión de renunciar a lo que estaba haciendo. Me dijo, pastor, no se enoje conmigo por lo que voy a hacer. Y yo le dije, no se preocupe por mí. A mí no me enoja. A mí lo que me da es un poquito de tristeza, porque usted es muy útil. Y lo que usted hace nadie más lo puede hacer.
Y si usted lo deja de hacer, todo el cuerpo de Cristo le va a hacer falta lo que usted está haciendo. Propósito. Pero a veces nosotros nos creemos dueños de nosotros mismos y tomamos decisiones conforme a lo que sentimos y no conforme a la voluntad de Dios. Olvidamos, ignoramos que Dios es la fuente de los propósitos y que un día vamos a darle cuentas a Dios por lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Dios no quiere que vivamos fuera de los propósitos. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama El Payaso. No sé si usted la ha escuchado. Yo he llorado escuchando esa canción varias veces. Porque habla de la historia de un hombre que era payaso, pero no quería ser payaso, pero era buenísimo siendo payaso. Y la canción lo que dice es que él un día decidió ser trapecista. Él trabajaba en un circo como payaso y él envidiaba a los trapecistas. Y él dijo, voy a ser trapecista. Y se metió a trapecista. Y terminó en silla de ruedas porque no era bueno siendo trapecista. El diseño de él no era ser trapecista. Terminó en silla de ruedas triste porque él se había salido y había abandonado lo bueno que sabía hacer por hacer otra cosa que simplemente tenía ganas de hacer, pero que no era el propósito. Entonces la historia termina un poco triste, que dice que aún los niños lo buscan y él se pone y se pinta la nariz roja, pero ahora ya está en silla de ruedas y ya no puede hacer la función como la hacía antes. Es una ilustración de lo que a veces pasa cuando nosotros nos queremos salir del propósito. Si nosotros este 2024 entendemos que hay un propósito de Dios en nosotros, tenemos que luchar por ese propósito. Ahora, ¿cómo luchamos? Tenemos que hacerlo bien. Ese es el segundo punto. Si va a luchar, hágalo bien. Vamos a 1 Corintios 9:26 para ver el consejo de Dios ahí. 1 Corintios 9:26. Es más, lo vamos a leer desde el 24. 1 Corintios 9:24. Dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? ¿Cuántos se lo llevan? Uno. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo, ¿qué hace Pablo? Así que yo corro. ¿Y qué también hace? Y peleo y lucho. Pero dice, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. El apóstol Pablo está hablando aquí del propósito, del llamado, el supremo llamamiento de Dios. Y él está diciendo que él tomó una decisión. Él vio a los corredores del estadio y él dijo, cuando alguien corre una carrera, solo uno se lleva el premio. Es decir, yo me voy a considerar un corredor y como un corredor, yo no voy a correr por correr, yo voy a correr como quien va a llegar de primero. Si yo quiero llegar de primero, yo no puedo correr con una carga. Entonces ningún corredor va a venir a correr la Sal Silvestre ahora, hace poquito, en diciembre, el 31 de diciembre, y va a ir con un bulto de gringo, ¿verdad? De gringo turista, ¿verdad? Y va a decir, voy a correr a la Sal Silvestre. Voy ahí. Yo he visto gente vestida de indio, ahí, gente ahí haciendo el ridículo. Ustedes los han visto, con un tutú, ahí va un compa ahí haciendo así, ¿verdad? Todos esos son payasos, porque no están tratando de llegar de primero. Ahí están vacilando. Y algunos dicen, se vale, es vacilón. Pero realmente si hay un corredor profesional, lo que quiere es llegar de primero. Y si quiere llegar de primero, sabe que no puede llegar con una carga equivocada, con una carga pesada en su espalda.
Un corredor profesional va y busca unas tenis de acuerdo a su pie. Hay tiendas especializadas para eso. Le miden el pie, le ven el contorno, y hasta tiene el zapato un peso adecuado. Porque un corredor profesional sabe que no puede tener peso de más. ¿Sí? Yo no puedo empezar mi 2024, solo vaya para, ay, ya, un año nuevo, ay, qué lindo. A ver qué pasa el 2024. Pablo está diciendo, yo voy a correr de tal manera que yo obtenga el premio. Este año me determiné a no correr con la carga pesada o equivocada. Aquí yo traigo unas cargas. Ahí se va a salir algo más. Es una rata sin cabeza. Supuestamente era Mickey. Es un almohadón, ¿verdad? Pero esto va a ejemplificar a una rata. Yo no puedo andar, y ojalá que nadie, voy a usar el lenguaje coloquial, espero que aquí ningún religioso me apedree. Pero yo no puedo caminar en la vida y correr en la carrera de tal manera que lo obtenga, acumulando las ofensas que me han hecho otros. Tradúzcalo usted a rata, ¿está bien? Para que nadie diga que fui yo el que lo dije. Yo no puedo andar con todas las cosas de ratas aquí atrás. Las cosas que me hicieron, las cosas que me hirieron, las cosas que me ofendieron. ¿Cómo voy a llegar yo a la carrera al final y correr de tal manera que lo obtenga? Si yo paso pensando, ay, nadie me quiere, ay, me hicieron daño, ay, me ofendieron, ay, esa gente no me ayuda, ay, es que mi esposa, ay, es que, vea, una persona con ese peso no va a llegar lejos. Alguien que quiere correr la carrera se anda quitando todo el peso extra, el gorila que se le pone en la espalda. Está chida este gorila. Es para que no se les olvide. Si hay gorilas de pecado, de maldad, de hábitos, de cosas que nos detienen en la carrera, tenemos que sacarlo porque están fuera del propósito. Hacen que no alcancemos la meta, que no lleguemos donde tenemos que llegar. Jesús vino a libertar a los cautivos. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No puedo correr con gorilas en la espalda. Yo tengo que correr la carrera, pero no solo tengo que correr, sino que dice Pablo, yo corro y peleo. Yo corro y... A veces somos muy ralitos, porque apenas se vienen las broncas, se vienen los problemas, decimos, ¡ay! Y agarramos el papel de víctima, de pobrecito yo. No hay nada peor, y yo se los decía en la noche furia en noviembre a los hombres, no hay nada peor que un hombre cobarde, que un hombre que se hace la víctima por todo. Yo me he pescado haciéndome la víctima, y mi esposa me ha pescado porque me lo ha dicho también. Me dice, no agarre el papel de víctima. Y yo le agradezco que me lo diga, porque me ubica. Yo no nací para ser la víctima, ni para andar haciéndome el pobrecito yo. La Biblia lo que dice es que yo soy más que vencedor. La Biblia lo que dice es que Él está conmigo y Él me va a prosperar, Él me va a ayudar. Eso se llama el camino de fe. Pero yo tengo que aprender a luchar, porque Satanás va a hacer todo lo posible para sacarme del propósito. Yo me imagino al apóstol Pablo, él está diciendo, yo corro y lucho. Él sabía que en esa carrera se iban a venir circunstancias, situaciones donde él iba a tener que agarrar a los gorilas y luchar y pelear con esas cuestiones y sacarlas del camino para poder él llegar a la meta. Y Pablo dice, yo corro y lucho, pero corro con una meta definida. Yo no corro como por correr. Yo corro, no corro como para darle golpes al aire. Mira, está tuerto. ¿Qué momento?
¿En qué momento, qué broncón me metí ahora sí? Ay, va a tener que ir a comprar otro, hermanos, qué duro. No, tal vez lo encontremos y lo cosamos, ¿verdad? Ay, Dios mío, ahora sí, ahora estoy preocupado. Padre, en el nombre de sana la ceguera. Ay, Dios mío, aquí está. Fuera el propósito. Entonces uno tiene que correr, luchar y pelear en el propósito. Pero no hay nada peor que en una mejenga ver a alguien tener la bola frente al marco, con portero lesionado, con la bola lista, y que haga así, y la bola aquí. Una pifia. No hay nada peor que pifiarla cuando uno está frente al marco. Y Pablo está diciendo, yo no la voy a pifiar. Yo voy a correr como quien golpea la pelota y mete el gol. Ahora, para poder golpear la pelota bien, uno tiene que tener un buen entrenamiento. Tiene que estar con buena agilidad, en buena condición. Muchos de nosotros no golpeamos bien la pelota porque no tenemos una buena condición espiritual. Y cuando hay que agarrar el toro por los cuernos, no lo agarramos por los cuernos. Y hacemos peor los problemas, hacemos peor las situaciones. Golpeamos al aire. ¿Qué es golpear al aire? Golpear al aire es no identificar el problema y con quién estoy luchando, quién es mi enemigo. Y mi enemigo no es mi familia, mi enemigo no es mi esposa, mi enemigo no es la iglesia, mi enemigo no es el pastor. La Biblia dice, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino espíritu de amor y dominio propio. Poder para pelear, amor para entender con quién estoy peleando y quién es mi enemigo, y dominio propio para controlarme yo y no salirme de mis cabales. Pero a veces golpeamos al aire porque creemos que es a mi esposa la que yo tengo que golpear, a mis hijos los que yo tengo que golpear. Tengo que golpearme yo mismo y decir, ¿para qué nací? Me voy a matar. Golpes al aire, cosas fuera del propósito, malas decisiones representa el golpe al aire. Es donde yo gasté fuerza, donde yo gasté recursos, donde yo gasté energías y no produjo nada. Nuestras frustraciones están ahí. Todas las cosas equivocadas del 2023 tienen que ver con golpes al aire, con decisiones equivocadas de las que tenemos que hacernos responsables si queremos empezar a golpear a la meta correcta. No hacernos la víctima, es asumir la responsabilidad de nuestros errores, de las cosas que decidimos mal. Sacar a Dios de la responsabilidad, porque nadie puede llegar a la meta echándole la culpa a Dios de las malas decisiones que tomó. Está dura esta palabra, yo sé que sí, pero todos queremos llegar al final en el propósito. Pablo dice, de esta manera peleo. Él tenía claro el propósito, él sabía que él era un peleador y si iba a pelear bien. Él sabía cuál era el oponente y le daba duro al oponente. Él dice, yo no voy a quedar descalificado, yo no voy a pelear sin sentido en esta vida, yo voy a pelear donde tengo que pelear. Sansón era un juez que Dios levantó para ser un luchador. Y Sansón tenía la misión de defender a Israel de los filisteos. Por eso Dios le dio una fuerza sobrenatural. Y Sansón usó su fuerza mal. Se salió del propósito. Todos sabemos que Sansón comenzó bien defendiendo a Israel y los filisteos empezaron a planear algo para destruir a Sansón. Y Sansón se salió del propósito. Dios le dijo, no se meta con las mujeres filisteas. Las mujeres filisteas no son parte del propósito, Sansón. No se meta con ellas. ¿Y Sansón qué hizo? Se fue a meter con ellas.
Entonces Dios dijo, ok, yo le voy a ganar la vuelta al plan de Satanás, pero Sansón va a tener que ser procesado. Entonces Dios permite el capítulo con Dalila, en el que Sansón pierde su fuerza. Porque Sansón tenía que entender que cuando él se salía del propósito, ya no habían fuerzas. Hay gente que está sin fuerzas porque se salió del propósito. Y Sansón se sale del propósito, pierde la fuerza. Los filisteos se apoderan de él, le arrancan los ojos, quedó como el mono o peor. Perdió la visión, se burlaban de él. Cuando uno pierde el propósito, no puede ver, no sabe para dónde va. Cuando uno pierde el propósito, lo que recibe es la burla de otros y la burla de Satanás. Cuando uno pierde el propósito, queda en la cárcel. Eso le pasó a Sansón. Sansón terminó encarcelado, encadenado. Pero Dios, que es un Dios de propósitos, un Dios de misericordia, el día que Sansón clamó y se humilló delante del Dios de los propósitos y le dijo: Dios, permíteme esta vez, solo esta vez, que yo recobre la fuerza, que yo pueda derrotar a los filisteos. La Biblia dice que a Sansón le comenzó a crecer el cabello, y un día Sansón clamó a Dios, tomó las columnas de la cárcel donde estaba, y en la parte alta estaban los filisteos enfiestados. Dice la Biblia que él tomó las columnas, se derrumbó el edificio, derrotó a los filisteos, y Dios le dio la victoria a Israel, porque Dios es un Dios de propósitos. Claro, Sansón tuvo que morir por el propósito. Si usted no está dispuesto a morir por su propósito, usted va a morir por el despropósito. Hay dos opciones: o morimos por cumplir el propósito de Dios, o morimos fuera del propósito de Dios. La pregunta es: ¿cómo quiero morir? ¿Cómo quiero que se acabe el 2024? ¿Quiero que se acabe en el propósito o quiero que se acabe fuera del propósito? Es solo una decisión. Quiero que todos aquí inclinen su rostro, porque Dios nos ha hablado muy claro y nos ha hablado acerca de pelear por el propósito. Lo primero que Dios nos dijo fue de ir a la fuente de los propósitos. Lo primero que hizo Dios fue recordarnos que Él es la fuente de todo propósito, de que Dios no hizo nada por equivocación, que Dios todo lo hizo bien, y que no nos diseñó para hacer cosas sin sentido. Somos para Él, de Él y por Él. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Toda imitación hoy el Señor quiere sacarla de nuestra vida. Lo segundo que Dios nos dijo es que ocupamos pelear y hacerlo bien, no dar golpes al aire, no equivocarnos de enemigo. Dios nos está recordando que hay que correr, que hay que luchar, que no es fácil, que hay circunstancias, que hay problemas, que hay situaciones que vienen, pero por nada del mundo podemos salirnos del propósito. Dios no quiere un Sansón sin fuerza. ¿De qué te sirve ser Sansón si ya no tienes fuerza? ¿De qué te sirve haber sido llamado por Dios, haber sido ungido por Dios, si no estás cumpliendo el propósito por el que naciste? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Como un pez fuera del agua, nada hace. Dios quiere hoy recuperar propósitos, sacarnos del desánimo, sacarnos de la tristeza profunda y de la depresión, y hacernos soñar otra vez. Porque cuando el Señor hizo volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa.
Si hoy estás aquí por primera vez y dices, yo quiero caminar en el propósito de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, reconozco que he estado lejos del propósito de Dios, lo único que tienes que hacer es reconocerlo ahí donde estás, hablar con Dios y reconocer tu pecado, porque el pecado nos ha separado de Dios, nos ha sacado del propósito. Y esta es la mañana para entregar nuestras vidas a Jesús y reconocer que su sacrificio en la cruz fue por ti, por amor, para perdonarte, para salvarte, para pagar lo que el pecado produjo, que fue muerte. Jesús tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Y Él llevó nuestro pecado, y como llevó nuestro pecado, murió por nuestro pecado. Pero la Biblia dice que Él resucitó y venció la muerte y venció el pecado para perdonarte y darte vida eterna. Si crees en esa verdad, la Biblia dice que puedes recibir la salvación de Dios. Ahí donde estás, habla con Dios, pídele perdón por tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. Si no sabes cómo hacerlo, puedes decirle así: Señor Jesús, yo vengo a ti reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento, hoy me vuelvo a ti. Creo que fuiste a la cruz a morir por mi pecado, pagaste por mi deuda. Creo que resucitaste para perdonarme, para darme vida. Hoy acepto ese perdón, hoy acepto ese regalo para mí. Yo creo que eres el Salvador y te doy gracias por tu amor, por tu perdón para mí. Amén.